Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal. La idea de este video la he tenido por un rato ya. Considero que puede ser de mucha utilidad no solo para aquellos que estén considerando entrar al ITAM, sino para aquellos que están estudiando en sus primeros semestres y como darles consejos o advertencias de cuáles son las materias que yo considero son las más relevantes, las otras que son como más de relleno, cuáles son los temas en particular a los que deberías prestarle más atención porque los vuelves a ocupar más adelante en la carrera y pues consejos en general. Entonces, para no hacer el video muy largo, voy a empezar rápidamente. En el primer semestre tenemos ideas e instituciones políticas y sociales uno. Um, Esta materia está seriada con otras, que es ideas 2 e ideas 3. El consejo para estas materias es básicamente el mismo. Am, la dificultad de esta materia radica en qué tan estricto es el profesor con la que decidas meter la materia. Por ejemplo, si metes un profesor que es muy estricto y te exige participación muy crítica y exámenes difíciles, la materia probablemente la vas a sufrir y de por sí estas son materias que te exigen mucho tiempo. Adicionalmente no quieres que pues ese tiempo invertido te vaya a costar tanto, ¿no? Entonces busca en una página de internet como misprofesores.com o pregúntale a otros compañeros qué opinan de tal profesor y si te lo recomiendan y ya pues mételo con una que no sea muy estricto, muy exigente. En cuanto a dificultad, no suelen ser muy difíciles. Son un poco confusas esas materias, pero en teoría no deberían costarte mucho trabajo. Luego tengo problemas de la civilización contemporánea. Este es similar a ideas, todo depende del profesor con el que la metas, pero está un poco más sencilla porque en ideas ves como ensayos filosóficos y de pensadores críticos, en problemas ves ensayos económicos, sociológicos, históricos, entonces son temas como más, donde se abre más como a discusión y debate. Pero el consejo es el mismo, busca un profesor sencillo. Luego tenemos Economía uno. Esta materia es bastante importante porque te empieza a introducir los conceptos más generales y más abstractos de la economía, como la pregunta fundamental de necesidades infinitas y recursos escasos, costo de oportunidad, ceteris paribus, em, competencia, bienes públicos y bienes privados. Entonces, son conceptos que son importantes de que los tengas siempre presentes y que los manejes rápidamente porque conceptualmente los vas a usar para todo, es fundamental para el resto de la carrera. En cuanto a dificultad, en teoría no es muy difícil, pero tiene como ese factor adicional de que es muy estresante por los exámenes departamentales. Como comenté en los videos anteriores, al ITAM le importa muchísimo estos exámenes departamentales, le dan mucho énfasis a la evaluación, entonces como que genera este factor psicológico adicional que lo dificulta un poco. En cuanto a matemáticas, no son matemáticas muy difíciles, todavía no empieza a derivar nada, son ecuaciones lineales muy sencillas, gráficas súper sencillas. Entonces, ese no debería ser el problema, es más como la parte teórica en la que deberías enfocarte en aprender bien. Luego tengo introducción a las matemáticas. Una materia pues importante. Aquí es cuando los que no son muy buenos en matemáticas como que empiezan a tener como dificultad o sentirse incómodos, pero que no se preocupen demasiado. Este es solo como un repaso de todo lo que en teoría deberías saber desde la prepa. Entonces aprovechalo como un ejercicio para ir entrenando tu músculo matemático, por así decirlo. Sí es un poquito complicada, digo, si no eres bueno en matemáticas, pero poco a poco le vas a ir agarrando la onda. Y bueno, no, en sí no ves matemáticas muy difíciles, todavía no derivas ni integras. Lo que sí es que te aconsejo es que vayas practicando de una vez el álgebra porque eso es súper importante. Y finalmente tengo estrategias de comunicación escrita. Esta materia yo no la llevé porque cuando en mi plan de estudios
solo te hacían un examen de redacción y si lo pasabas ya te librabas, y si reprobabas el examen ya tienes que tomar esta materia, pero ahora es obligatorio. Y he escuchado cosas bastante positivas de este curso, creo que es muy práctico, incluso a mí me hubiera gustado tomarlo porque redactar es una parte muy importante y saber redactar un buen texto es crucial no solo para la carrera, sino para la vida profesional. Em, en general debo decir que este es el semestre, es un semestre sencillo, es probablemente el más fácil, entonces no te confíes mucho, pero es bueno como para que vayas ahí tanteando las aguas. Luego tengo el segundo semestre, Ideas e Instituciones Políticas y Sociales 2, es el mismo consejo que en la uno. Consíguete un profe fácil. Problemas 2, igual, consíguete un profe relajado más que fácil, porque fácil luego suena como que barco, pero bueno. Uno que sea relajado y justo. En Economía 2, debo decir, Economía 1 es microeconomía, Eco 2 es macroeconomía. Y en mi opinión, de las ecos de la 1 a la 5, esta es la más aburrida, la más chafa. Como que el plan de estudio no está tan padre. Bueno, el temario más bien no está tan padre para esta materia. Y ves los conceptos generales de macroeconomía, cómo se calcula el PIB, cómo son las cuentas nacionales, un poquito de balanza comercial. Am, la parte más interesante sin duda es cuando llegas al modelo ISLM, cuando empiezas a ver todo este rollo de oferta agregada, demanda agregada. Eso es lo más importante y después te va a servir más. Entonces toda esa dinámica es en la que debes enfocarte. Otra cosa que lo pone como en desventaja es que no hay profesores tan buenos de Eco 2 como lo hay de Eco 1. Entonces eso exige que tú por tu cuenta estudies más del libro. Y igual los departamentales siguen siendo lo que lo hace un poquito más complicado. Matemáticamente es aún más sencillo que Eco 1, si no mal recuerdo. Casi no ves nada de matemáticas en Eco 2. Luego tienes contabilidad, una materia que personalmente me aburrió mucho. Nunca he sido fan de la contabilidad. Es una materia bastante talachuda que te exige mucho tiempo, muchas tareas y son tareas pesadas. Matemáticamente pues solo son sumas y restas realmente, pero pues tienes que ser muy organizado y muy estructurado para este tipo de cosas. Es una materia que más que nada es por el tiempo que te exige, que lo hace un poco más difícil. Y luego tengo cálculo uno. Aquí sinceramente no tengo muchos recuerdos de qué aprendí en cálculo uno. Recuerdo que fue la que más trabajo me costó. Lo que sí recuerdo es que aún no derivas ni integras. Entonces, seguro son como sistemas de ecuaciones no lineales, cosas así. Pero bueno, la dificultad media alta, por así decirlo. Probablemente la materia más complicada del segundo semestre. Y en general sí es un poquito más difícil este semestre, pero no por mucho. Luego tengo el tercer semestre, herramientas computacionales y algoritmos. Una materia importante porque en algunos planes de... algunas áreas de concentración es la única materia que llevas en computadora completamente y ves programas importantes como Python. Últimamente ha adquirido mucha relevancia en el mundo profesional. Excel es la herramienta que más es pedida y a la que más les importa que domines. Entonces es la parte del curso que más te recomiendo que le pongas atención. También ves Visual Basic, pero ese me parece que ya no es muy implementado. Entonces, sí, es un poco difícil por toda esta parte de programación que a veces pues te tienes que familiarizar con el lenguaje de programación y tienes que tener como la estructura y el pensamiento de un programador, pero fuera de eso no tiene mucha más dificultad. Y bueno, sí, sobre todo en la parte de Excel, tablas dinámicas y macros, pon bastante atención porque te va a ser muy práctico en el resto de tu carrera, tanto académica como profesional. Luego álgebra matricial, una materia bastante infravalorada en mi opinión, porque la tienes en este semestre y luego por un rato no ves nada de matrices y luego como que vuelven a aparecer las matrices y pero ya ni te acuerdas de lo que aprendiste en matricial. Entonces sí te recomiendo que le pongas más atención sobre todas las propiedades de las matrices, de cuándo una matriz se puede invertir, la matriz transpuesta, este pero en sí, fuera de eso, es útil, pero no es muy complicada. La verdad es más fácil que los cálculos. Eh, son las operaciones básicas de matrices de Gauss-Jordan y el método de Kramer.
Entonces no debería costarte mucho trabajo, pero sí ten buenos apuntes para que cuando los vuelvas a necesitar puedas volver a ellos y ya tener una buena refrescada. Luego tengo economía 3, probablemente la materia más importante hasta este punto. De la EQ1 a la 5, probablemente incluso la más importante, porque aquí empiezas a ver problemas de maximización y a partir de este punto ya todas las materias de eco son problemas de maximización. También introducen otros conceptos importantes como utilidad marginal, curvas de indiferencia, todo ese tipo de preferencias, elasticidades, conceptos muy importantes y matemáticamente ya es un poco más difícil, ya empiezas a derivar y como que las matemáticas que empiezas a aplicar aquí son las que vas a aplicar al resto de la carrera. Igual los exámenes siguen, ahora son un poco más difíciles porque el que los hace es Diego Domínguez y es un profesor que tiene fama de hacer exámenes complicados y exigentes. Um, Cálculo 2 otra materia importante porque aquí es cuando empiezas a ver cálculo diferencial. Entonces, si a veces tienes como problemas en Eco 3 porque no te explicaron bien como la parte de derivación, le puedes pedir al profe de cálculo 2 que te eche la mano. Sobre todo en los teoremas de Cohn-Tucker y los lagrangianos, esos son como el pan de cada día de ahora en adelante. Entonces, esa parte apréndetela muy bien con Tucker y lagrangianos. El resto de cálculo 2 es cálculo vectorial, el cual no lo vas a usar realmente el resto de la carrera, pero es difícil, es bastante complejo y denso, entonces sí, cálculo 2 es bastante complicado, pero bueno, después tenemos derecho público. Esta es una materia pues más sencilla, más relajada. Ves la parte orgánica de la Constitución, te aprendes, esa es más materia como de memoria, como de sentido común, entender para qué sirve tal artículo, un poquito de amparo, un poquito de ley electoral. No debe ser muy complicado. Lo que lo hace un poquito estresante es que el examen final es oral y uno como economista no está acostumbrado a llevar exámenes orales, pero no te preocupes demasiado. Y finalmente tengo ideas, instituciones políticas y sociales 3. Es como las anteriores que te comenté, un profe relajado para que pues no tengas más carga de estrés de la necesaria. Luego tengo cuarto semestre. Bueno, el tercer semestre en general sí ya es considerablemente más complicado por Eco 3 y Cálculo 2, pero todavía lo bueno es el cuarto semestre. Primero empezamos con la historia sociopolítica de México. Es similar a problemas, por así decirlo. Bueno, en la estructura es igual. Am, y bueno, si te gusta la historia, pues supongo que no vas a tener problema. Y si no, pues realmente no es como súper esencial el conocimiento que vas a adquirir aquí, pero siempre es bueno tener como esa cultura de la historia de México. Este, es importante tener conciencia histórica, entonces sí, pon atención. Luego tengo economía 4. Debí decirlo, economía 3 todavía es microeconomía. Eco 4 otra vez es microeconomía. Aquí empiezas a ver equilibrio general. Es como son como los problemas de Eco 3 pero como en esteroides, porque ya le empiezas a meter producción y ya hay como más agentes y la manera de resolverlos es como menos lineal, menos clara. Y eso lo dificulta un poco, pero mi consejo para Eco 4 es que le eches muchas ganas a la primera parte y no te desanimes, porque la primera parte de equilibrio general es la más difícil y luego en la segunda parte empiezas a ver teoría de juegos y teoría de juegos es más intuitivo. Una vez que le agarras la onda ya como que no te cuesta tanto trabajo y en esa parte es cuando todos se recuperan. Entonces si te va mal en la primera pues no te desanimes, en la segunda seguro te va a ir mejor. Toda la parte de teoría de juegos también es útil y bueno, los modelos de Cournot, Stackelberg y Bertrand son importantes porque los ves un poquito más con materias de organización industrial, que ya llegaremos a eso. Y luego tenemos Economía 5 que es la materia que personalmente más trabajo me costó pasarla. Me hizo llorar, me hizo sufrir, me quitó el sueño, me quitó las ganas de vivir, me hizo considerar dar de baja el TAM. Fue una pesadilla para mí esta materia. Pero bueno, ¿por qué? Este es macro. El modelo
son el modelo de ciclo de negocios, el que ves de manera predominante, y ya empiezas a ver conceptos de economía abierta, horizonte infinito, etcétera, etcétera. Entonces, este modelo es como de lo más complejo que ya vas a empezar a ver y de lo que después vas a extender un poquito más en el resto de las materias como avanzadas. Economía 5 es como la puerta hacia las grandes ligas, por así decirlo, literal te abre todo. Por eso se siente muy mal darla de abajo, reprobarla, porque hace que te atrases muchísimo. Entonces, viendo este semestre en general, que son 6 materias, quizá aquí sí podrías como darle un poco más de calma, porque Economía 5 sí hasta vale por 2 materias en cuanto a exigencia y el tiempo que le tienes que dedicar. Aquí es cuando todo lo que he dicho sobre ser bueno en álgebra rinde frutos, porque son problemas de álgebra muy duros y son larguísimos, más a veces que lo complejo en cuanto a derivadas no pasa más bien a la parte de álgebra. Y bueno, lo malo es que no hay como un libro de texto así como apoyarte como en el resto de las materias. Todos son como las notas del vicerrector. Entonces te recomiendo que pues busques la mayoría de fuentes que puedas encontrar entre las notas del vicerrector, apuntes quizá de algún excompañero, laboratoristas. Si vas a tomar una clase como extra de ayuda, debe ser en Eco 5, yo creo. Yo nunca tomé clases así como de externas, pero si las hubiera tomado hubiera sido de Eco 5 porque sí está bastante complicada. Un consejo para todos es que en esta materia en particular, como el índice de reprobación es alto, normalmente al final hacen una curva bastante considerable que incluso los que promedian con 5 pasan. Entonces, no es para que le apunten al 5 pero es como para que lo tengan en cuenta. Si tienen como 5 5 5 todavía tienen chance de pasar. Entonces, ese es como un secreto porque muchos como que se desaniman si no les va bien en los primeros, pero en el último examen puedes repuntar muchísimo. Pero bueno, ahí tómenlo con precaución. Tampoco dependan completamente de la curva porque si no les da, pues ya valieron. Luego probabilidad, otra materia que me costó bastante trabajo del departamento de estadística, probablemente sea la más complicada. Sí, aquí empiezas a ver, pues empiezas con conteo, que es bastante abstracto y como muy denso. Y empiezas a ver, pues, probabilidad condicionada, el operador esperanza, varianza, covarianza, todo eso es muy importante. Este es un curso de mucha relevancia también, entonces toda la parte de operadores esperanza, cómo se manejan, aprenden a hacerlo bien, cómo calcular varianzas también, las funciones de momentos, distribuciones, probablemente las más útiles sea la uniforme, la normal, por supuesto. Entonces sí, eh, por, por lo que ves, este es el semestre sin duda más difícil y probablemente el más difícil de la carrera a mis ojos. Además también tenemos cálculo 3 que es cuando empiezas a integrar y pues ves integrales dobles hasta triples, integrales por partes, el teorema fundamental del cálculo, cosas muy importantes, pero que en sí no las vas a usar mucho. O sea, en el resto de la carrera, si ves integrales, van a ser integrales muy sencillas, como en un rango muy pequeño. Entonces es difícil, pero en cuanto a utilidad no es la más útil. Y por último, del cuarto semestre tengo historia del análisis económico. Una materia de flojera, se podría decir, de relleno. Bueno, yo quedé un poco desilusionado con esta materia porque es como muy de texto, o sea, cosa que lo podías leer en un libro y ya no hace falta que saquen toda una materia de eso. Pero bueno, es como lo único más o menos relajado que veo por aquí. Entonces, sí, cuarto semestre, mucha precaución. Y ahí ve bien, más o menos cómo lo armarías, porque así como está ahorita, lo veo muy difícil, que lo lleves tal cual como lo marca el plan. Ahora, el quinto semestre es donde te indica el plan que tienes que escoger tu área de concentración. Esta área de concentración te va a dar como una ligera especialización en lo que sea que tú hayas elegido. Son 5 áreas, es economía y derecho.
economía empresarial, economía financiera, fundamentos económicos y política económica. La mayoría, o bueno, en mi experiencia, la mayoría se va ya sea o a empresarial o a financiera. Creo que financiera es bastante práctica, digo, siempre es muy útil saber del mundo financiero y como que va bastante de la mano con la economía, entonces puedo entenderlo. Empresarial es como va más enfocado como al sector privado, llevas un poquito más de contabilidad. am, y bueno, las creo que otra que la siguiente en popularidad después de estas dos es política económica, que te vas pues más enfocado al sector público, llevas las materias de evaluación de políticas públicas y cosas de ese estilo. Luego tienes fundamentos y economía en derecho son las menos populares, sin duda. Fundamentos es más por como donde ves las matemáticas más complejas, más como puras, por así decirlo. Es como más si te interesa la investigación económica o la docencia. am, Ese es el área, pero bueno, por la parte de que es tan matemático que a muchos prefieren no entrarle ahí. Y economía y derecho, otra de las menos populares a la que yo me metí. ¿Por qué me metí a economía y derecho si yo no soy fan del derecho? Pues muy sencillo, como economía y derecho no tienen tantas materias seriadas como con Eco 5, como yo me atrasé en esa parte y no quería como perder el tiempo solo con Eco 5, entonces quise meter otras materias que no sean muy difíciles y me permitieran seguir avanzando con mi plan de estudios, y economía y derecho era muy eficiente en ese sentido porque las materias de derecho pues son como solo están seriadas entre ellas, entonces pude meterlas todas sin problemas y realmente no son difíciles. El derecho en general, pues sí, te digo, si tienes buena memoria y buena retención, es bastante simple, por así decirlo. Y también tiene mucho sentido común el derecho. Pero bueno, entonces de ahora en adelante me voy a enfocar en en mi área de concentración porque en las otras áreas de concentración no tengo idea de algunas materias como son. Otra cosa que olvidé mencionar es que política económica es la que tiene más optativas, entonces a muchos les gusta tener optativas y pues elegir ahí entre diversas opciones que te dan. Entonces, también por eso a muchos les gusta política económica, por las optativas. Luego, bueno, entonces comenzamos quinto semestre con bienes y derechos reales. Es sobre derecho de los bienes inmuebles y muebles. No recuerdo mucho sobre esa materia, la verdad, pero era sencilla. Luego tengo problemas de la realidad mexicana contemporánea. Volvemos otra vez con problemas. Mismo consejo, profe, sencillo, para llevártela tranquilo. Inferencia estadística. Esta es importante. Es la continuación de proba. No es tan útil como proba, pero sí tiene cosas bastante interesantes. Te ayuda sobre todo como a interpretar toda esta parte estadística de la hipótesis, cómo se plantean las hipótesis, cómo no rechazar o rechazar, cómo interpretar estos valores que en los papers de economía dan por hecho que lo sabes, y cosas así, como no dejarse engañar como por indicadores que a veces pueden estar como inflados o cosas así. Entonces en la parte como conceptual y de interpretación es muy útil, y en cuanto a matemáticas pues no está a nivel de prueba de dificultad, pero sigue siendo importante. Luego tenemos matemáticas aplicadas a la economía, una materia bastante rara porque ah, es importante, pero parece como que nada como si no lo fuera, o sea, no sé cómo decirlo, o sea, yo cuando lo llevé la pasé sin problema alguno, sin darle mucha importancia, y después me di cuenta que había cosas bastante importantes que yo completamente pasé como por alto mientras la aprendía. ¿Y a qué me refiero? Toda esta parte de los nodos de repulsión y de atracción, muy importante. Toda esta parte de eh, eh, diagramas, ¿cómo se llaman? Diagramas dinámicos, de fases dinámicas, este, súper importante en las materias del futuro, pero entonces sí, es una materia sencilla,
pero no hay que subestimar en su relevancia. Entonces, pónganle bastante atención, sobre todo eso que les acabo de comentar. Luego tengo el Seminario de la Economía de México, una materia aburridísima, completamente de relleno. Es de esas materias que el profe te dice que los alumnos van a exponer el temario, y cuando escuchas eso automáticamente sabes que no vas a aprender nada. Solo te pueden exponer de temas de relevancia económica, política y social de México. Entonces pues está interesante algunas reflexiones, pero la manera en la que pues es como implementado lo hace muy aburrido. Derecho Constitucional 2 es básicamente derecho público, pero ahora llevas un seminario con abogados. Sexto semestre tengo Economía Internacional 1, una materia importante con una dificultad considerada. ¿Qué ves aquí? Pues más profundizas en economía abierta, ves más o menos como el modelo de Eco 5, pero no tan intensivo. Ves ahí algunos teoremas interesantes, como empiezas a ver cómo funcionan como estas relaciones económicas en términos de intercambio. Ah, Luego econometría, una materia bastante importante y bastante padre, la verdad, porque es como práctico, de lo un poco más práctico que vas a ver. Como decía, muchas de estas otras materias son súper conceptuales, súper abstractas, llenas de supuestos que hace que casi nunca se cumplen en la realidad. Pero bueno, en econometría ahí sí te empiezas a meter con las realidades, como la manera de interactuar o de experimentar o de medir la realidad como en términos económicos. Bastante interesante, dificultad media. Hay profes bastante buenos en esta asignatura. Solo ves regresiones. Deberías usar más la computadora en esta materia, sin duda, pero creo que no muchos profes te dejan usar la compu. O bueno, empiezas a usar R también. Si te puedes meter al curso de R, sinceramente lo recomiendo, porque R a muchos profes les gusta y es gratis. Luego tenemos microeconomía avanzada. Aquí empiezas a ver teorías del comportamiento de los individuos, qué se necesita para que las preferencias de un individuo sean racionales. Am, Dificultad igual intermedia. mm, y relevancia, pues no mucha, la verdad, pues los temas que ves aquí como que ya no los aplicas tanto después. Obligaciones es sobre contratos y qué responsabilidad tiene cada parte. Pero bueno, cosas de derecho. Luego Constitucional 3, aquí empiezas a ver como la parte más de derechos humanos de la Constitución, bastante interesante. Probablemente la materia de derecho en esta área de concentración de las más interesantes, porque ver como todo en términos de derechos humanos hace que te des cuenta de cuán comunes son las violaciones de derechos humanos en la vida cotidiana. Y además tiene todo un rollo como muy filosófico, ideológico, que hace las clases muy interesantes. Y pues no es muy difícil, la verdad. Séptimo semestre tenemos organización industrial. Aquí es cuando empieza a volver a aplicar lo de teoría de juegos. Ves como los modelos de competencia monopólica, porque los monopolios no siempre son malos, los índices de concentración, cómo medir si un mercado como vale la pena ser regulado, como el aspecto más matemático, pero igual no es matemática muy pesada. Es una clase interesante, la verdad me gustó bastante. Crecimiento económico fue muy rara para mí, porque eran cosas así, eran matemáticas como bastante densas, como dentro de, o sea, era como los modelos de Eco 5, pero más enfocados pues al crecimiento, como lo dice la materia. Pero este concepto del crecimiento pues todavía es como algo ambiguo, o sea, depende de las corrientes como de pensamiento económico que determina el crecimiento. Entonces confusa, pero al final no difícil. Supongo que depende del profesor. Yo la tomé con Jorge Alonso, un super profe y super, su manera de calificar bastante justa y comprensible. Entonces, bueno, no tengo mucho que decir sobre ella. No recuerdo mucho sobre lo que aprendí ahí realmente. Entonces, no aplicas mucho lo que aprendes ahí en otras materias. Contratos.
es como obligaciones en esteroides, es un poco más práctico, más padre, igual solo llevan los abogados. Microeconomía avanzada, otra materia extraña. Aquí ves como, pues no sé, como que sentía que esta materia no tenía un temario fijo tal cual, como que cada profe la daba como quería. Si algo aprendí de esta materia es que te enseña como los alcances del análisis económico, o sea, cosas que yo no pensaba que se podía aplicar en análisis económico. Ahí se ve como las herramientas y el marco teórico económico son muy útiles. Veíamos como modelos de cómo las páginas de cita, algoritmos de cómo las páginas de cita asignaban parejas, hacían matching. Am, Vimos el mercado de autos usados, de los limones de Akerlof. El modelo de SIR, de cómo se modelan las pandemias. Bastante interesante, muy locochón. Pero bueno, no muy útil, un poco viajado, extraña esta materia. Luego, teoría y política monetaria. mm, Este es un poco más importante porque es lo más que llevas de teoría monetaria. Am, y pues sí, ves cómo funciona la oferta de dinero, la base monetaria, por qué la independencia del Banco de México es relevante, qué requiere un banco central para tener credibilidad y operar eficientemente. Ves modelos como con precios rígidos y precios flexibles, con incertidumbre, las islas de Lucas. Suena un poco. Está interesante, es diferente a lo demás. Y bueno, esta sí es un poquito más útil en el futuro. Luego, octavo semestre, economía y derecho. Tengo historia económica de México. Pues sí, digo, a nosotros como economistas esta te interesa más como que de historia de México. Ves desde la economía de las colonias de México, de la Nueva España, hasta cómo fue evolucionando, las reacciones a las crisis. Interesante, sí, no, a veces puede ser un poco aburrido y tediosito, pero no es difícil. Y igual, te sirve como de cultura general. Esta parte, pues como economistas, habla muy bien si sabes todo este asunto de historia económica. Finanzas públicas, otra materia pues sencilla, relevancia no mucha. Ves como factores que determinan la importancia de una buena política pública, la adversidad al riesgo, adverse selection. No recuerdo muy bien otras cosas, así algunos modelos de selección de bienes públicos, de evaluación de políticas públicas. Te digo, no es muy difícil y tampoco muy relevante. Era interesante, digo, creo que fue una clase bastante amena. Luego tengo economía de la regulación. Esta me gustó bastante, como su nombre lo dice, habla sobre la teoría de la regularización económica, cómo tiene que interactuar el regulador y el regulado, qué características tiene un mercado que debe ser regulado, ah, todos estos desafíos que tienen ante los mercados que cada vez se mueven más rápido. Muy interesante, la verdad, y no es difícil, pero bueno, luego tengo microeconometría aplicada. Esto es importante, definitivamente, porque en econometría, como dije, solo ves regresiones lineales bastante sencillas y esa es solo una pequeña parte de la econometría. En microeconometría ves como los modelos econométricos más refinados, más detallados, su alcance, cuáles aplican en qué circunstancias y cuáles no, panel data, Regression Discontinuity Design, Difference in Difference, variables, ¿cómo se llamaban esas? Variables, no me acuerdo, instrumentales, variables instrumentales. Sí, este es un poco más difícil, hay que reconocerlo. Hay profes que son un poco rudos, pero sí, definitivamente una materia que quizá en la carrera ya después no uses tanto, pero para tu tesis, si vas a hacer algún experimento o quieres evaluar algo, estas son las herramientas que probablemente vas a usar. Y pues sí, en general sirve muy bien como para explicar la realidad en términos económicos. Entonces, les recomiendo bastante atención. Luego tengo economía internacional. Esta muchos dicen que es como Eco 5 2.0, por así decirlo, porque igual ves modelos bastante
densos y vas a un ritmo muy acelerado y a veces se hace como mucha rollo con el álgebra, pero aquí la ventaja es que hay profes muy buenos en esta asignatura que te van a echar mucho la mano. En Eco 5 hay profes, las verdad los profes tampoco son muy buenos, eso también hace que se dificulte un poco las cosas. Esto debí decirlo antes, pero Jorge Alonso es el mejor profesor de Eco 5. Pero bueno, regresando a Internacional 2, igual economía abierta, ves como deuda pública, bienes, no me acuerdo cómo le decían, bienes que pasan muchas veces a través de los países en un proceso de producción. Bastante interesante, ya como estás en la última vuelta de la carrera, realmente no te va a servir mucho, pero es muy interesante. Digo, la dificultad es un poco más elevada que el resto, pero ya está, a estas alturas ya debes estar más que acostumbrado a este tipo de desafíos. Noveno semestre y último, desarrollo económico. Una materia, fue la última que yo llevé, bastante agradable. Te hace ver como el lado humano de la economía, porque muchas veces todos estos otras materias te hace ver como todo en términos de número y en ecuaciones, entonces como que te olvidas de esa parte humana. Y es importante que veas también el lado humano que hay detrás de todos estos, por qué el desarrollo económico es tan importante y cómo se refleja en el bienestar de las personas, que al final es lo que busca la economía, que el mayor número de personas esté en una condición de bienestar. Luego el seminario de investigación económica, esta es otra de esas materias que depende mucho con qué profesor la metas. Hay profesores que te exigen muchísimo, que incluso te exigen media tesis ya completa para que poder acreditar el curso, y hay otros que van como más de la mano, que igual te ayudan a como formular tus ideas, te sugieren métodos de investigación, algunas fuentes, cómo investigar, qué programas usar. eh, y así te van ayudando poco a poco. Hay otros profes que neta les vale lo que hagas con tu tesis, nada más te enseñan como a... Te traen como de su asistente, básicamente, para que les ayudes con sus propios experimentos. Entonces, busca esos profes que te ayudan, pero que te hacen llevar un ritmo tranquilo, porque hacer la tesis junto con todas estas materias en el final de la carrera puede ser bastante estresante. Y bueno, luego tenemos economía política. Otra materia, pues, interesante, digo, no muy complicada. Hay profes buenos en esta asignatura que hacen que te la lleves más ligero. Ves como todas estas teorías de los partidos, digo, de votación, cómo los individuos votan, cómo se agregan las preferencias de los votantes, los vicios que hay en estas votaciones, las ventajas de reelegir a un político. ah, Bastante, los modelos son algo confusos. Este, la teoría está padre, pero bueno, como dije, los profesores que tiene esta materia hace que se lleve todo más relax. Luego, procedimientos constitucionales, la última materia de derecho es muy práctica, entonces a mí me costó un poco de trabajo. Es muy útil para los abogados, pero para mí, sinceramente, no creo que la vaya a usar. Am, y por último, macroeconomía avanzada, otra materia bastante importante. Yo creo que a la altura de Internacional 2 en términos de dificultad, entonces también es como, esta sí es como otra continuación de Eco 5, porque sigues viendo igual el modelo de ciclo de negocios, pero lo ves, además de ver ves otros más importantes, bueno, igual de importantes, pero igual complejos, como el keynesiano, generaciones traslapadas, solo, le das un enfoque sobre igual sobre el crecimiento, y te pide mucho de esta intuición económica, que es algo que tienes que trabajar mucho desde Eco 5, saber desarrollar tu intuición económica, qué quieren decir estos números y cómo interpretarlos, y cómo saber si están acorde a la teoría económica. Esto a veces es lo que realmente radica la dificultad de estas materias, que la intuición y la abstracción tienen que ir así como de la mano. Entonces aquí es cuando te sirve todo eso de los diagramas de fase y los impulsos de respuesta que te conté de mates aplicadas. Aquí los usas y bueno, es una materia bastante interesante y sí, dificultad un poco más que en las anteriores. Entonces, ya para terminar, vamos a hacer como un poco de conclusiones. Conclusión,
el cuarto, así como lo pinta el plan, que siendo sincero, probablemente en algún momento te vas a atrasar o te vas a desfasar y no lo vas a seguir al pie de la letra. Pero bueno, así como tal cual está, el cuarto semestre es sin duda el más difícil, en mi opinión. Algunos te van a decir que después de Eco 5 las cosas no se vuelven más fácil, pero yo te voy a decir, para mí las cosas se volvieron más fáciles después de Eco 5. ¿Por qué? Porque ya no tenías exámenes departamentales, ya podías desarrollar estas relaciones de estudiante-alumno como debería ser y el profe pues ya puede valorar tu esfuerzo, es como más personal la relación, te puede incluso echar la mano, y como que pues ya estás, ya como que hay otra mentalidad, como que ya toda esa presión de exámenes departamentales se va, que es un factor realmente que causa mucho estrés innecesario. Entonces, después del cuarto semestre, ya las materias, como que todas en cuanto a nivel de dificultad, se vuelven como en un nivel más uniforme, como que ya todas tienen ese nivel intermedio de dificultad, y si hay algunos picos de dificultad mayor como internacional 2 y macro avanzada. Pero bueno, ya como que después de ese punto del cuarto semestre ya estás como más del otro lado, por así decirlo. Y ya como que todos van como más mentalizados ya de que ya están como en la parte final, por así decirlo, aunque todavía te falte como la mitad. Ya ahora sí estás viendo lo verdaderamente bonito de la economía, por así decirlo. A mí así me pasó, mi crisis existencial fue con Eco 5 y ya después de eso me empezó a volver a gustar mi carrera. Y bueno, espero que eso les haya sido de utilidad. Y ya para no alargar mucho más este video, me despido y les doy muchas gracias a todos los que han estado viendo y comentando. Cualquier duda la sigo respondiendo. Gracias.